Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con la tarde está en plenitud, arte y cultura, también entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero, nuestros teléfonos 4300-0114-5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa en esta emisora. Así es. Hoy un poco tristes porque nos dejó una querida amiga de la poesía. Sí. Nos referimos a Beatriz Arias, que falleció hace pocas horas, nacida en 1951 en Argentina, integrante fundadora del Círculo de los Poetas entre los años 1970 y 1974, bajo la dirección del poeta Antonio Muñoz Ramos, integrante fundador del taller literario Almafuerte, junto a los poetas Daniel Cejas y Daniel Arias, su compañero durante tantos años, ¿no? Ex integrante de los seminarios de poesía dirigidos por la poeta Elizabeth Ascona Cranwell en los años 81 y 82, entre otras actividades. Recibió diversas distinciones literarias, entre ellos el premio de la Fundación Argentina para la Poesía, para obra inédita, y tiene como obras publicadas, entre otras, Pájaro en Fuga, en el año Antología Personal, 1995-2000, y Ajedrez, editado por Vinci Guerra en el año 2007. Sí, eso es entre algunos, porque también tiene otro libro, y también decir que fue una excelente conductora y programa de radio, donde difundía la poesía. Junto a Daniel Arias, ¿no? Como decíamos, su compañero. Una persona muy dulce, muy cálida, muy generosa. La verdad que la vamos a extrañar muchísimo por toda la luz que irradiaba. Un poema de ella. He visto los árboles desmayados de otoños en la apretada soledad de la calle y lejos, los puertos envejecidos, mordidos por el inmenso cuento del mar. He visto mujeres que giraban entre flores, niños abiertos en sus patios con lunas y una lluvia eterna en los ojos de octubre que se destejía en mis manos dormidas. Poema. He vertido una lágrima en otoño. No sé si fue el origen del dolor de un fantasma. No sé si fue la cumbre reseca de algún árbol. No sé si fue una calle que me habló solitaria. He vertido una lágrima en otoño, seca de primaveras, trágicamente hundida en el alma. No sé si fue la piel reseca de las paredes altas o el camino aprendido de memoria desolado. Beatriz Arias, poeta argentina, te vamos a recordar siempre, querida Beatriz, y aprovechamos para enviarle desde acá un abrazo muy grande a Daniel Arias, su compañero, como decíamos, y a la familia. Así es, y una luchadora incansable, así que vuela alto. Bueno, seguimos con la poesía, seguimos con Rusia, y en este caso con alguien muy ligada al tema de género, ¿no? Una feminista de aquella, nos referimos a Zinaida Hippius, nacida en 1869 y fallecida en el año 1945. La realidad y el sueño se mezcla y se confunden cada vez más bajo, descendiente el cielo funesto. Camino y me caigo
Acepto mi destino con extraña alegría y pensamiento sobre ti. Amo lo incansable, lo que no existe quizás, mi criatura dulce, mi única luz. En el sueño siento tu tierna respiración y este manto níveo se vuelve ligero y suave. La eternidad se acerca, escucho la sangre que se enfría, el silencio infinito, la oscuridad y el amor. Hablamos de Zinaida, nos dicen acá algunos críticos que el legado radical de Zinaida en el siglo XIX fue eclipsado por los poetas más famosos de la Edad de Plata rusa, como Alexander Blok y Ana Akhmatova. Pero bueno, estamos en presencia de una gran escritora y, como dice acá, ferozmente independiente, ¿no? Tuvo que tener seudónimos, ¿no? Claro. Eminente e importante poeta, prosista y crítica rusa, su influencia poética y cultural fue de la mano de su negativa a ajustarse a las nociones prescriptas de la femineidad. Admirada por escritoras como Virginia Woolf y Gertrude Stein, Kipius fue una figura central en la élite cultural establecida de su época, a pesar de ser muy subversiva. Sin embargo, hoy en día en Occidente está prácticamente olvidada. Así es. Entre a Philosophe. En la noche las ramas se ennegrecen y se escucha el susurro de la corriente. Mi hamaca solo una red de aire, tan lejos de la tierra como del cielo. Abajo el sufrimiento y arriba lo que entretiene. Tanto pesa el dolor como la alegría. Las nubes delgadas y rizadas como niños y las personas penosas y malas como animales. Siento lástima por las personas y vergüenza de los niños. Aquí no me creen, allí no me comprenden. Abajo es amargo y arriba ofende, y en esta red ni bajo ni subo. Vivan personas y jueguen niños, mientras me amaque a todo le diré que no. Solo me asusta pensar cómo recibiré en la red el cálido amanecer terrestre y el vapor amanecido, vivo y extraño. Se eleva desde abajo. ¿Permaneceré hasta el alba en esta red? Sé que el sol me quemará. Nacida en Beliov-Tula, en sur de Moscú, en 1869, Kipius comenzó a escribir poesía a una edad temprana. Se trasladó a San Petersburgo en 1889 tras casarse con Dmitri Merezhkovsky, que era un importante poeta, escritor y crítico literario por derecho propio. La pareja pronto se convirtió en figura clave de la élite literaria de San Petersburgo, acogiendo ilustres tertulias y conociendo personalidades como Gorky, Chekhov y Tolstoy, nada más y nada menos, sí, ¿no? Tras la Revolución de Octubre de 1917 y la posterior Guerra Civil, Kipius y Merezhkovsky se unieron al éxodo de muchos escritores, filósofos y estadistas importantes de Rusia, trasladándose a París en 1919. Celebraron famosos salones dominicales en los que Kipius ejercía de líder autoritaria, presentando temas de confrontación para discutir y dirigiendo las polémicas. En 1927 organizó la primera reunión de la Selenaya Lámpara Verde, considerada una de las más importantes y eruditas de los muchos grupos literarios de emigrantes de la época. Fue una poetisa innovadora que se situó firmemente en el corazón de la primera ola del simbolismo ruso, y muchos poetas simbolistas posteriores basaron su técnica en sus experimentos con la rima y la métrica. Los escritores simbolistas veían la palabra escrita como un medio para aprender una verdad infinita y trascendental, y Kipius jugaba con motivos decadentes y temas de lo sagrado y lo profano. Igual que mi poema. ¿Qué hacer con la muerte? No lo sé. ¿Y ustedes saben? Solo ocultan que lo ignoran, pero yo no escondo mi ignorancia. Vivas como vivas, la vida no te lo responderá. ¿Acaso se vence la muerte con la vida?
He sabido que la muerte se vence con la muerte. Esto es, te encontrará en todos los caminos. Y yo odio a la muerte de cualquiera. Solo amo a la mía, a la desconocida. La quiero por eso, porque la ignoro, porque al morir no veré sus ojos. Formuló una ideología según la cual el arte debe materializarse solo en lo espiritual, y su espiritualidad, como muchos aspectos de la vida, era poco convencional y estaba vinculada a una búsqueda de la libertad espiritual. Mi alma está desnuda, despojada hasta lo más pura desnudez, escribió en un poema de 1905, El anillo de bodas. La poesía era también un espacio en el que Hippius podía escapar de las expectativas de género. A menudo adoptó un personaje masculino en su obra y fue criticada por utilizar las terminaciones masculinas de los verbos y los pronombres personales. En respuesta afirmó que quería escribir poesía no solo como mujer, sino como ser humano. Bueno, evidentemente estamos en presencia de una poeta, ¿no?, con una personalidad muy fuerte y definida, ¿no es cierto? Sí, y sí. transgresora. Zinaida Hippius, nuestra poeta hoy en La tarde está en plenitud. Vamos a ir al primer tema musical. Nos acompaña hoy el músico Alexei Arkipovsky y vamos a escucharlo en un tema que se llama Cenicienta. Adelante, Ricardo. Música sin fronteras.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a hablar de la vanguardia rusa. Me parece importante destacar lo que significó la vanguardia rusa, el cimbronazo que provoca al inicio del siglo XX. Ha sido como un dinámico viaje que compromete y hace un despliegue de distintas estéticas ligadas entre sí, todas conocidas como la vanguardia rusa. Movimientos modernistas como por ejemplo el suprematismo, el futurismo ruso, el cubofuturismo y el constructivismo. Estos entre los más destacados, los que conocemos comúnmente, como dije antes, como vanguardia rusa. Durante más de 50 años podemos decir que esta vanguardia se fue expandiendo en el siglo XX y realmente convulsionaron el mundo con un arte muy innovador, una forma de expresión que seguramente nada tenía que ver con lo hasta ahora institucionalizado en el mundo del arte, ¿no? Así que por eso fue una vanguardia muy innovadora, y no solo en las artes visuales, porque también tuvo sus experiencias en las posturas filosóficas y en distintos géneros de las artes. Fue todo un grupo de intelectuales los que conforman la vanguardia rusa: poetas, arquitectos, diseñadores, músicos, cineastas. Bueno, dentro de las artes visuales, escultores, pintores, incluso también en otro género, hasta coreógrafos. Podemos decir que fue realmente una vanguardia que abarcó casi todas las disciplinas del arte. Algo muy parecido en cuanto al hecho de abarcar distintas disciplinas a lo que fue el dadaísmo, no por supuesto al contenido conceptual, pero sí en lo que tiene que ver con ese abarcar y desplegar distintos géneros que conforman la cultura y el mundo del arte y la expresión de un pueblo, de un país, ¿no? Que es lo que un poco da vida y a su vez destaca en cierta manera esa cultura en un determinado momento, como acá en este caso fue en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? A consecuencia de las convulsiones sociales de los primeros años del siglo XX, específicamente con la entrada del Estado soviético stalinista, que apoya fuertemente lo que tiene que ver con el realismo social. Allí, de a poco, progresivamente, fueron desapareciendo muchos artistas porque entran en otro capítulo de la historia, ¿no? Pero ahora les quisiera hablar un poco quiénes fueron estos artistas y por qué reaccionan. Un poco reaccionan como dije antes. Yo hablé del arte institucionalizado. En realidad es el arte momificado de la academia, un poco así ellos lo veían, ¿no? Por eso numerosos artistas se habían identificado y habían formado parte de las nuevas corrientes, como las corrientes que estaban en estas primeras décadas del siglo XX, ¿no? Todas estas corrientes, cada una, como fue el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, abrazaron sus ideales siempre con esta inquietud liberadora, ¿no? Cada una conlleva distintos ideales, distintas propuestas. Los artistas que constituyeron la vanguardia rusa, los más destacados,
fueron, por ejemplo, los artistas visuales, Kazimir Malevich, que quizás gran parte de nuestra audiencia lo ubique, lo mismo que a Vasily Kandinsky, los constructivistas Vladimir Tatlin, Alexander Rodezhko, Lyubov Popova y Natalia Onchorova. También los hermanos Pesner fueron los más destacados en las artes visuales, pero también lo hubo en el teatro, en el cine, en distintas estéticas y distintos géneros de las artes, ¿no? La idea era ser parte de una dinámica que le sirva a la sociedad que estaban construyendo una génesis nueva para también una sociedad de un nuevo hombre, de un hombre nuevo para la sociedad de aquel momento. Por eso es que fue una vanguardia muy integradora, porque no solo tuvo que ver con la participación de artistas de distintas disciplinas o géneros, sino también con toda una construcción social, política y filosófica. Todo esto contribuyó a lo que conocemos comúnmente como la vanguardia rusa. Quizás sería interesante después, así como en algún momento hablamos de Kandinsky, hablar de otros grandes artistas que constituyeron parte de esta vanguardia. Con esto me despido, hasta la próxima semana. La otra vez te mandé todo y no la tomaste. Estamos en el aire, qué suerte nuevamente y con el invitado especial de hoy. Nos acompaña el escritor Eduardo Moscher, a quien tuvimos el gusto de conocer personalmente hace muy pocos días en el encuentro de fin de año de la SEA, nuestra Sociedad de Escritoras y Escritores de la República Argentina. Eduardo Moscher nació en Buenos Aires en 1944, poeta, crítico literario y editor. Ha sido coordinador de actividades culturales de la Casa del Lago, coordinador editorial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y fundador y director de Blanco Móvil, un auténtico referente entre las publicaciones de poesía en México. Ha colaborado en periódicos, revistas, suplementos culturales como La Jornada Semanal, Milenio Semanal, Sábado Nacional, Reforma, El Sol de México, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Generación, entre tantas otras. Y ha publicado libros que tienen que ver con la poesía y también con el ensayo. En nuestras manos tenemos un hermoso libro que se llama Palabras en el Desierto, que fue publicado en el año 2023, en julio justamente de este año. Bueno, Eduardo, un gusto que nos acompañes acá en La Tarde Está en Plenitud. La verdad que a mí me gusta muchísimo estar aquí con ustedes. Es parte de mi proceso de retorno, regreso, salida, entrada, y aquí estoy. Hace 6 años nos contabas que no venías a Buenos Aires, ¿no? Así es, más o menos, fue en ese caso. Y bueno, ahora como la vida da sus larguezas, ya me he jubilado, lo cual posibilita que me quede mucho más tiempo en la Argentina. Y parte del proyecto de quedarme más tiempo es alguna serie de viajes que voy a realizar. Ya hice uno a Neuquén, de presentar el poemario, a encontrarme con mi amigo Ricardo Costa. Y después de ahí hay una posibilidad de hacer una presentación el día 11 de enero en la librería del Fondo de Cultura Económica acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahí presentaré Las Palabras en el Desierto con la presencia de varias personas, entre ellos Mazzini, Mi memoria es fatal. Ese es el título del próximo libro. Sí, ese es cierto, es muy buena idea de hacer eso, sí. Habrá... el 11, estamos hablando 11 de enero, 11 de enero, ¿a qué hora? A las 6:30 de la tarde. A ver, más allá de los presentadores que son excelentes, y yo adecuadamente me olvido su nombre, va a haber un espectáculo tanguero de 2 tangos, un tango y una milonga, realizados por mi sobrino Diego Amorín, su compañera de baile ya excelente,
Cecilia Capello y un bandoneonista que a mí el nombre se me olvida. En general los nombres se me olvidan, al menos el mío a veces. Pero bueno. Bueno, eso va a ser en enero y después también nos contabas que vas a hacer un viaje a Rosario, ¿no es cierto? Primero a Córdoba. Va a haber una presentación en Carlos Paz, que ya es en la misma Córdoba, capital, y estaré leyendo en el Festival de Cosquín. Qué bueno, qué y bueno. Después habrá una presentación el 30 de enero en la Embajada Palestina, porque también, bueno, es un tema que para mí muy doloroso, humanamente hablando, y he escrito un poemario que en algún momento leeré aquí, algún que otro poema, sobre el tema. Pero ahí lo dejamos. Sí, tienen un auditorio muy lindo. Nosotros estuvimos hace unos años con Vicente Cito Lema en una antología que se había publicado justamente por el tema de Palestina y se había realizado en el auditorio, ¿no?, de la embajada. Muy, muy bonito lugar. ¿Cuántos años hace que estás radicado en México? Llegué en 1976. La cuenta la hacen ustedes porque es muy larga. Entonces ya saben. Más de 40. Más de 40. Y ya, digamos, quedaste radicado allá. No, ya realmente mi mundo está armado ahí, tanto afectivamente como, digamos, literariamente, los amigos, la vida, los amores, los hijos, y un proceso de reconocimiento. Yo tengo una revista que es Blanco Móvil, que tú decías ahí, sí, que esta nació en 1985 y llevamos ya publicados 156 números, y es parte de ese componente existencial que uno tiene, que uno va formando. Esta revista, literatura. Es literatura. La revista se llama Blanco Móvil, pueden ingresar los que quieran a la página web de la misma, que es blancomóvil.com.mx, y ahí está la hemeroteca de la revista, del número 0 al 156 actual, y permanentes participaciones de carácter semanal, quincenal o mensual de diferentes escritores o escritoras. Y eso es más o menos el asunto. Bueno, interesante, o sea que te moviste siempre en el mundo de las letras. Bueno, no tanto, porque uno cuando ingresa a un país como migrante, de cierta forma, porque bueno, yo entré a México con el sentido de me quedaré un tiempito. Claro. Y ese tiempito se fue alargando, entonces trabajé de muchas cosas. Trabajé comprando para 4 restaurantes verduras los días martes y jueves. Ese restaurante pertenecía a un actor, luchador de origen argentino-polaco, que era Wolf Rubinsky, que en el ámbito del cine mexicano era un personaje conocido. Entonces, bueno, y ahí va, uno hace muchas cosas en la vida, ¿no? Digo, claro. Uno, la relación con la posibilidad de ligarme el espacio editorial, porque así más primero fue un proceso editorial, posteriormente fue otro, fue las casualidades de la vida. Estábamos en Argentina, en México en ese momento, había un ámbito muy solidario con América Latina, y especialmente con aquellos países que padecimos las dictaduras, y es tanto Uruguay, Argentina, Chile, Guatemala y demás. Entonces sí, en México había un ámbito muy, muy solidario, y bueno, ahí fueron creando muchas cosas, y ahí me pude contactar con gente de la Universidad Autónoma, de la Universidad Nacional de México. Ahí realizando una actividad importante. Sí. Contanos un poquito. Bueno, en la Autónoma, que fue creada en 2001, con el actual gobernante de México, López Obrador, se creó una primera universidad autónoma, amén de la reconocida e histórica UNAM. Y yo ingresé a esa universidad, en una universidad que estaba todo en hacerse. Y ahí fui yo el responsable de realizar el espacio editorial de la universidad, la creación de colecciones, de títulos, de autores, y así fue realizándose una tarea que me dio mucho gusto realizarla. Pero bueno. Exhaustiva, ¿no? Porque hay que
Bueno, tenías la revista que también uno tiene... Sí, había un algo, pero esto fue un proceso realmente interesante porque era en comenzar de cero, Claro. más o menos. ¿Cómo está el panorama actual en México respecto a la poesía? Bueno, hay una... Se dice así en forma jocosa, si levantas una piedra sale un poeta. Que es bien. Ah, bueno. Muy bueno. Entonces, hay una presencia importante de las denominadas editoriales independientes, que son las que estimulan la creación y la edición de poemarios o textos ligados a la literatura creativa. Y eso es parte de un estímulo, de un componente realmente de un gran flujo y presencia. Están las revistas, están las editoriales ya añejas que tienen su gran presencia y una gran cantidad de concursos nacionales y ahí se va haciendo. Pero las revistas, las editoriales independientes han logrado ser un medio de difusión alterno a lo absolutamente institucional. Claro. Entonces, eso es lo interesante. Te hago una pregunta. Estas editoriales nuevas, digamos, ¿pagan al autor o el autor realiza su publicación y le paga a estas editoriales? Mira, hay dos ámbitos. Uno es la denominada edición de autor, que es el autor que paga una parte, o la otra es una partición de costos entre la editorial y el autor. Yo, por ejemplo, el texto Los tiempos mezquinos, que es una reedición de un texto escrito hace 30 años, lo publiqué en una editorial alternativa que es Verso Destierro. Sí. Hicimos ese convenio, sí, en el cual yo pagaba por 500 ejemplares y ellos tenían 500 ejemplares y claro, distribuíamos ambos lo que queríamos distribuir. Y bueno, es parte de esos procesos. Palabras en el desierto, publicado por el Fondo de Cultura, ya el fondo te paga, porque es una editorial ya extremadamente formada, sí, consolidada. sí. Yo, digamos, astutamente, quizás, lo que me interesa y lo que vine aquí más a hablar de mí mismo, es que mi poesía habla así. Ahora vamos a ocuparnos de tu Digo, poesía. Vamos a escuchar a Archipovsky y vamos a entrar a tu poesía. ¿A quién es? ¿A quién vamos a escuchar? Alexei Archipovsky, un músico ruso muy bueno. ¿Contemporáneo? Sí, contemporáneo. Mira. Pero antes de ir a la música, 1967. bueno, contabas un poco el lugar de la poesía actual en cuanto a editoriales. Y en cuanto a lo poético, digamos, ¿qué se está escribiendo actualmente? Bueno, se está en escribiendo de formas diferentes. Hay una gran presencia porque de poetas nacidos a partir de los 80, más o menos, lo cual da un flujo de vitalidad también en la forma de escribir temáticamente y con rupturas de lo que fue el ánimo clásico, en un Eduardo Lizalde, por ejemplo, en un Jaime Sabines, que forma parte de esa especie de sustrato poético establecido. Claro. Y los jóvenes escritores están haciendo otras cosas, otros temas, se acercan temáticamente un poco a ese mundo interior más caótico, que es lo que están viviendo. Está fluyendo eso, ¿no? Es un poco esa especie de mezclas mucho más combinadas con el pensamiento y la acción, la actividad y la reflexión engarzadas en un mismo poema, Entonces eso es un poco lo que siento que está haciendo. ¿Sí? Fantástico. Bueno, ahora sí, vamos a ir a Tchaikovsky, Ricardo, y después le vamos a pedir a Eduardo empezar a que comparte algunos poemas de sus libros con nosotros. Adelante. Música sin fronteras.
Bueno, El camino a casa, Alexei Archipovsky. continuamos acá con Eduardo Molles. Le pedimos algún poema para conocer más. Voy a hacer dos cosas, una y dos, así siempre se hace. Voy a leer un poema de Palabras en el Desierto. Voy a hacer una explicación. La idea de Palabras en el Desierto es retomar una letra, de esa letra, es una especie de alfabeto poético, de esa letra dos palabras, y por cada palabra nace o se realiza un poema. Y esa es la idea del poemario. Entonces voy a empezar por la F de flauta, que es lo siguiente. El sonido nace, atraviesa el aire, las hojas pendiendo de los árboles, sobre las piedras en los ríos, cuando enhebran los hilos tejidos por la araña, jarros de arcilla se llenan de agua. Eso es sonido. Crear música es tarea mayor. El humano toma una caña, le lanza agujeros, comienza a soplar, gotas de lluvia golpeando la piel de los caballos, la baraúnda de los pájaros al anochecer, esa cadencia que los cuerpos destellan al hacer el amor. Con la caña hecha flauta nace la brisa ligera, corta la raíz de las nubes, guiar hacia la fecundación. No es el viento que gime, es la idea hecha sonido a voluntad. Es componer, inventar, saltar las ataduras de la naturaleza, enamorar los oídos y los sentidos de los que escuchamos. Los niños crean amaneceres musicales. Con la música todo es inicio. Hermoso. Hay dos poemas que me gustó mucho el libro, pero como siempre uno tiene sus preferidos, Claro. ¿no? Higuera y el de los gatos me encantó Dale. especialmente. Lo que escuché es que, bueno, leí tuyo que este poemario surgió en pandemia y como algo lúdico también. Sí, claro, la única forma de cierta medida de enfrentarse al encierro que la pandemia implicaba, la no realidad o relación con los otros humanos, era poder escribir algo. Claro. Y ese algo, bueno, así se va, ¿no? Y eso es parte de lo que se hace. Voy a leer la llave para contradecir a Luis. Llave, símbolo del misterio a traspasar, relámpago que ilumina una idea, abre el espacio de los deseos. Jano y sus llaves permiten penetrar en los graneros del solsticio, cargados de almas doloridas, imaginaria encarnación, abre las puertas del Edén. Sus dientes no mastican, permiten rasgar el espacio de los recuerdos. Aquellas puertas se han perdido en la nebulosa de la historia, pero encontrarlas en el refugio de la casa en Palestina, hogares bombardeados en Guernica, en las humeantes casas del gueto de Varsovia, las llaves que lloran sus casas quemadas en las sierras de Guerrero. Puertas que sueñan con las manos que ya no respiran. Ese fragmento de metal que fue nido amoroso, que pasó de un bolsillo cálido a la lluvia otoñal, observó tantas sonrisas como lágrimas al llegar a la puerta. Metal fundido en el calor de un horno para crear leyendas, cuentos, historias y olvidos. Tantas llaves buscando a los humanos. No hay llave al paraíso. Hay que construir casas sin llaves. Muy Hermoso bien. poema, Muy buena fuerte, la ¿no? lectura, ¿no? Te tomás esos silencios que a veces son necesarios Sí. entre verso y verso. Sí, creo que es en los tiempos que uno respira también, ¿no? Claro. Y da y deja respirar al que escucha. Exactamente. Sí, sí, pero También, muy bueno. Está bien. Y me pareció interesante esta reflexión tuya. Justamente estábamos hablando con unas amigas psicólogas en otro programa acerca de este proceso que tuvimos que vivir por la pandemia, ¿no?
Y uno de los aspectos tiene que ver con lo que él trae, ¿no? La posibilidad que nos dio dentro de tanta incertidumbre y tanto dolor, ¿no? Entre otras cosas por la gente amiga que se fue, ¿no? Es esto de poder incorporar lo lúdico y lo creativo, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Sí. Y también lo de encontrarse con uno mismo, hacer este parate tan necesario. Sí, ¿no? es evidente, ¿no? Es una especie de proceso reflexivo, de cierta medida, que se conjuga en esa nube del temor, ¿no? Porque yo no fui demasiado obediente con las pautas del distanciamiento. O sea, realmente yo abrazaba a la gente y, bueno, los que querían ser abrazados aceptaban y los que no me mandaban al carajo. Pero yo decía, no puede ser que la visión sea que el enemigo no es la enfermedad, sino el otro. Entonces es algo imposible de aceptar de que el enemigo es el otro que está frente a ti. Entonces no puede ser. Uno tiene que intentar humanizar las enfermedades de cierta medida, ¿no? O los momentos de las enfermedades. Claro. Así es. Pero bueno. Del otro ¿Algún libro? poema del otro libro? Sí, mira, tengo un libro que es un libro que es una reedición de un libro publicado hace 30 años en México. Se titula Los tiempos mezquinos, y que es un proceso de reflexión personal de mis vivencias concretas y no concretas de mi estancia en Israel-Palestina. Yo estuve del 63 al 70 ahí. Tuve momentos muy intensos, muy álgidos. Yo formé parte de una organización política socialista antisionista, binacional, palestinos y judíos, y eso fue parte para mí de un proceso de educación humana, no política en el sentido más craso del asunto, sino humana, la posibilidad de elegir contra qué luchar. Y uno de los componentes del cual realmente me siento muy orgulloso de haber formado parte de esa organización, que fue vanguardia en contra de la actitud xenófoba, expansionista. Cuando se da la guerra del 67, en la cual estuve, no en la guerra, pero sí en el momento, fue la primera organización que estuvo en contra del proceso de expansión, de la ocupación de Jerusalén, de territorios y demás. Y ese hecho me sirvió para poder decir, hay momentos en la historia en que tú decides lo real, y ese real es la relación con los humanos. Y qué mejor que el humano es el humano, no solo la tribu. La tribu es una casualidad que uno no sabe, porque uno nace sin saber con quién nació y en qué nació. Claro. Es circunstancial. Yo voy a leer de Los tiempos mezquinos. Lo interesante del poemario es que hay una, para mí, muy interesante presentación de una escritora argen-mex, que es Sandra Lorenzano, recientemente premiada en España por un libro de ensayos, y asimismo un texto leve de La Cuarta de Forro, escrito por una amiga. Nos quedan 2 minutitos y medio. Entonces no leo más, hasta luego. No, ya. Yo rapidísimo. Entonces es... Con la música de Archipovsky de fondo. Sí, de fondo, entonces... Los olivos murmuran sobre las zanjas que fueron casas, o en los trozos de loza que alguna vez cobijaron redondos panes árabes que sonreían blanco a los dientes. Un trago lento y leve de agua fresca, lavando el paladar de ese café pastoso. Un corto ademán de entretejerse dedos en el mismo momento en que la explosión hacía hondo el instante del silencio. Las bocas de todos los asesinados fragmentan a la historia en un gemido largo. Bello poema. Muy bello y fuerte. Y comprometido, ¿no? Toda la poesía muy comprometida. Así es. Con las causas del momento, ¿no? Como decía Kandinsky, ¿no? Que el artista tenía que estar comprometido con su tiempo, ¿no?
Bueno, Eduardo, un gusto enorme. Lo mismo. Que hayas estado acá con nosotros. Y seguiremos seguramente cuando vuelvas a México hablando por teléfono. ¿Qué te No, parece? claro, me parece magnífico poder hacer una especie de corresponsabilidad por parte de ustedes Sí, sí. con Blanco Móvil y yo hacia ustedes. Y será un proceso de reintegración y comunicación y participación. Así será, así será. Dale, Bueno, gracias. mucha suerte ahora con lo que viene, que va a ser la presentación Sí, y tu viaje a Está bien. Córdoba y a Rosario. Está muy pronto. Bueno, le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Nos vamos hasta... Antes recordamos que la muestra fragmentos de lo que quedó de la Diana Gaspar sigue en el Museo de la Mujer Argentina hasta el 29. Así maravilloso. que aquellos que quieran ir de martes a sábado pueden ir a verla. Y entonces sí, nos vamos hasta el próximo miércoles recordando Que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.